Fíjate bien en esto. Míralo con frialdad. Siempre nos han vendido la evolución como si fuera una especie de escalera mecánica. Una escalera que siempre va hacia arriba, hacia la perfección. Te dicen que empiezas siendo un microorganismo en un charco, luego te conviertes en un pez, luego en un reptil, después en un mono, y al final del viaje, ¡pum!, llegamos nosotros. El pináculo de la creación, la especie elegida. Suena épico, suena lógico, ¿verdad? Hay un problema terrible con esta historia, y es que la naturaleza no funciona así. La evolución no tiene un propósito, no busca crear seres superinteligentes. La naturaleza es, de hecho, la contable más estricta, fría y tacaña de todo el universo. Hola, soy Nico, y esto es El Último Porqué. Si eres de los que no pueden dormir cuando miran al cielo estrellado y te preguntas qué piezas oscuras faltan en el rompecabezas de nuestra historia, considera suscribirte, me ayuda muchísimo a mantener encendida esta cámara a las 3 de la madrugada. Hoy vamos a romper el cristal. Vamos a hablar de por qué tu mera existencia, tu capacidad de entender estas palabras, es estadísticamente una anomalía que no debería estar aquí. Para entender la magnitud del problema, tenemos que entender la única regla que le importa a la naturaleza, la supervivencia. A la evolución le da exactamente igual si puedes componer una sinfonía o si puedes resolver ecuaciones cuánticas. Lo único que le importa es que llegues vivo a la mañana siguiente para reproducirte. Punto. Fin del manual de instrucciones. Si eres un tiburón y llevas 400 millones de años siendo una máquina de matar perfecta, con un cerebro del tamaño de una nuez, la naturaleza te dice, perfecto, no toques absolutamente nada. Has ganado el juego. Y aquí es donde la ciencia choca contra un muro invisible. Mucha gente piensa, bueno, si le damos otros 10 millones de años a los chimpancés o a los delfines, seguro que acaban construyendo ciudades y viajando a la luna, ¿no? La respuesta es no. Un no rotundo. Jamás lo harán. ¿Por qué? Porque existe lo que en biología evolutiva podríamos llamar el techo de cristal de la naturaleza. Un límite estricto de inteligencia que ninguna especie cruza porque biológicamente es un suicidio. Pensemos en los delfines por un momento. Son brillantes. Tienen un lenguaje complejo. Se llaman por sus nombres propios y hasta juegan por puro placer. Pero ahí se quedan. Y ahí se quedarán para siempre. Su entorno acuático no les exige descubrir el fuego, ni forjar metales, ni desarrollar pulgares oponibles. Han alcanzado su equilibrio perfecto, su techo de cristal. No necesitan construir un telescopio para cazar peces. Por lo tanto, la evolución bloquea cualquier avance hacia una inteligencia superior. No hay ninguna recompensa por ser un filósofo en medio del océano. Y luego están nuestros primos evolutivos más cercanos, los chimpancés. Usan palos para sacar termitas. Tienen jerarquías políticas brutales, pero llevan estancados en la edad de piedra millones de años. Para sobrevivir en la selva, ser un 1% más listo que el chimpancé de al lado es más que suficiente. La evolución dice, con esto te basta, no gastes más energía, porque esa es la clave de todo, la energía. El cerebro es el órgano más caro, ineficiente y peligroso que puedes tener. Nuestro cerebro consume el 20% de la energía de todo nuestro cuerpo. Imagínate a un animal salvaje quemando una quinta parte de sus calorías diarias solo para mantener encendida una masa gris, que para colmo no le sirve para correr más rápido ni para tener garras más afiladas. Tener una cabeza tan inmensa nos trajo problemas gravísimos. El parto humano es uno de los más dolorosos y letales del reino animal. Nuestras crías nacen completamente inútiles. Un potro salvaje nace y a las 2 horas ya está corriendo. Un bebé humano necesita años de cuidados constantes, consumiendo recursos de la tribu solo para aprender a no matarse caminando. Desde el punto de vista de la supervivencia estricta de Darwin, la evolución debería haber descartado esta mutación en la primera generación. Era un error táctico brutal. Éramos presas fáciles, lentas y frágiles, invirtiendo toda nuestra energía en un cerebro desproporcionado. Entonces,
Si la naturaleza funciona con esta tacañería absoluta, si el universo castiga los lujos biológicos innecesarios, ¿qué demonios pasó con nosotros? ¿Por qué de repente, en un parpadeo a nivel geológico, un primate decidió reventar ese techo de cristal en 1000 pedazos? Pasamos de tallar piedras patéticas a desintegrar átomos y a mandar robots a Marte. Desarrollamos un cerebro capaz de entender la inmensidad del cosmos en un entorno donde solo necesitábamos saber escondernos en los árboles. Es un lujo biológico absurdo, inexplicable. Y aquí es donde la ciencia pura empieza a sudar frío. Hace poco, discutiendo exactamente este vacío evolutivo con un buen amigo mío que resulta ser paleontólogo, la conversación se volvió muy oscura. Me llevó a su despacho, cerró la puerta, me puso 2 cráneos fósiles sobre la mesa. Y lo que me explicó aquella noche, la forma cruda en la que me detalló porque tú y yo no deberíamos existir, me hizo replantearme absolutamente todo lo que creía saber sobre nosotros. Pero para entender esa conversación, tenemos que mirar esos 2 cráneos de cerca. Aquel despacho olía a polvo antiguo, a libros cerrados durante años y a café frío. Mi amigo, que lleva media vida desenterrando huesos en yacimientos bajo un sol abrasador, encendió una pequeña lámpara de latón sobre su escritorio. Afuera ya era de noche, y esa única luz proyectaba unas sombras alargadas y casi fantasmagóricas contra la pared de la oficina. Me pidió que me acercara. Abrió un cajón metálico que chirrió levemente y puso 2 cráneos fósiles sobre la madera gastada de la mesa. Los colocó uno al lado del otro, con un cuidado extremo, casi con reverencia. Uno era el de un Australopithecus, uno de nuestros ancestros más lejanos. El otro era el nuestro, un Homo sapiens. Él se dejó caer en su silla, se frotó los ojos cansados, señaló el primer cráneo con la punta de un bolígrafo y me dijo: «Nico, fíjate bien en este bicho. Míralo con respeto, porque era perfecto. Sobrevivió casi 2 millones de años en un entorno absolutamente hostil, haciendo exactamente lo mismo: cazar, recolectar, esconderse de los depredadores y dormir». Me explicó que su cerebro era pequeño, denso, súper eficiente, muy barato de mantener a nivel calórico. Tenía unas mandíbulas potentes para masticar raíces duras y un cráneo grueso para soportar golpes. Era una máquina de supervivencia afinada por millones de años de prueba y error. Luego movió el bolígrafo lentamente hacia nuestro cráneo, hacia esa bóveda craneal gigantesca y bulbosa que tenemos nosotros. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos a nivel geológico, aparecemos nosotros y rompemos todas las reglas del casino. Tú miras esos 2 cráneos juntos, iluminados a medias en ese despacho, y tu cerebro intenta engañarte para que te sientas tranquilo. Piensas que hay una progresión lógica, una escalera natural de mejoras, pero mi amigo me hizo ver que matemáticamente y biológicamente es una auténtica monstruosidad. Me introdujo un concepto que los biólogos evolutivos discuten a puerta cerrada, algo que llaman el lujo biológico extremo. Piensa en la sabana africana de hace cientos de miles de años. Es un infierno implacable. Para sobrevivir allí y cazar un antílope, o para no ser devorado por un dientes de sable, no necesitas la capacidad de componer una sinfonía. No necesitas entender el concepto del infinito, ni aprender trigonometría, ni desarrollar un lenguaje con miles de normas gramaticales. Ni siquiera necesitas preguntarte ¿de dónde vienes o a dónde vas cuando mueres? Con un cerebro ligeramente más astuto que el de un león, o un poco más coordinado que el de una hiena, ya tienes la partida evolutiva completamente ganada. Has superado el nivel. Entonces, ¿por qué la naturaleza, que acabamos de ver que es la contable más tacaña y estricta del universo, nos dio de repente este Ferrari neuronal? Mi amigo se inclinó sobre la mesa y bajó el tono de voz. Me dijo que según las leyes inviolables de la selección natural, la evolución te da lo justo y necesario para no morir hoy. Y nunca, jamás te da de más. Si a un pájaro le crecen alas, es porque la presión de su entorno le obliga a volar para no extinguirse. Todo, absolutamente todo en la naturaleza, tiene una utilidad inmediata y desesperada de supervivencia. Pero a nosotros nos instaló una computadora cuántica dentro de la cabeza cuando para nuestro entorno
Solo necesitábamos un mísero ábaco de madera. Y el problema no es solo que seamos demasiado inteligentes para nuestro propio hábitat. El problema real, el que quita el sueño a los paleontólogos, es el precio de esa inteligencia. Este cerebro masivo nuestro consume una cantidad de energía ridícula. Es un parásito que devora el 20% de todas las calorías que ingerimos, a pesar de representar solo el 2% de nuestro peso. Mantener este órgano encendido nos hizo débiles, lentos y frágiles. Nos obligó a nacer prematuramente, con bebés completamente inútiles que tardan años en valerse por sí mismos, poniendo en peligro a toda la tribu. Desde una perspectiva puramente darwiniana, esta mutación debería habernos llevado a la extinción casi inmediata. Era un error táctico suicida. Pasar de ese primate básico, perfectamente adaptado y estancado, a nosotros, con nuestra corteza cerebral hiperdesarrollada, con nuestra autoconciencia plena, y hacerlo en tan poco tiempo evolutivo, es un salto estadísticamente grotesco. Los genetistas y matemáticos más atrevidos te dirán, siempre fuera de cámara para no arruinar sus carreras, que para que tantas mutaciones positivas, extremas y perfectamente coordinadas, ocurran por puro azar en tan pocos milenios, es como tirar un dado de 1.000.000 de caras y que te salga el número 1. 1000 veces seguidas. Ocurrió demasiado rápido. Fue demasiado perfecto. Y cuando le pregunté a mi amigo, allí en la penumbra de su despacho, cómo explicaba él esa anomalía, cómo justificaba él, un hombre de ciencia estricta, ese salto imposible en el registro fósil, apartó la mirada de los cráneos. Se quedó en silencio un momento larguísimo. Solo se escuchaba el zumbido de la lámpara, y me contestó algo que todavía hoy, cuando lo recuerdo de madrugada, me hiela la sangre. Me dijo: Nico, en paleontología y en la ciencia forense en general, cuando encontramos un elemento en la escena que es demasiado complejo, demasiado perfecto, y que desafía de forma tan radical las reglas naturales de su entorno, solemos llegar a una única conclusión. Y es que ese objeto no fue creado por ese entorno. Si nuestro cerebro no es fruto de la supervivencia en la sabana, si no pertenecemos aquí de la forma en la que nos han contado, si este salto cognitivo brutal no fue un accidente afortunado de una naturaleza ciega, entonces surge una pregunta gigantesca y aterradora que la ciencia oficial se niega a responder en voz alta. Una sombra inmensa que se proyecta sobre la misma estructura de nuestro ADN. ¿Fuimos empujados? Si de verdad fuimos empujados, si hubo una mano invisible operando en la oscuridad absoluta de nuestro pasado evolutivo, la prueba de ese evento, de ese crimen cósmico, no estaría escondida en un cráneo de piedra polvoriento bajo la arena del desierto. Estaría escondida dentro de nosotros mismos, en el núcleo microscópico de cada una de las células de tu cuerpo. Cuando dejamos de mirar los huesos y empezamos a mirar el ADN, la biología dejó de parecerse a un libro de historia polvoriento y empezó a parecerse, digamos, a un manual de ingeniería de software de altísima tecnología. A finales del siglo XX, cuando los científicos por fin lograron secuenciar el genoma humano completo, el mundo entero contuvo la respiración. Esperaban encontrar un caos biológico. Esperaban encontrar los restos chapuceros e improvisados de millones de años de mutaciones aleatorias. Las sobras de un proceso de ensayo y error, de piezas biológicas pegadas con cinta aislante por una naturaleza ciega que solo intentaba sobrevivir a duras penas. Pero lo que encontraron bajo los microscopios electrónicos los dejó totalmente petrificados. No encontraron caos, no encontraron ruido de fondo evolutivo, encontraron código puro. O sea, y quiero ser muy preciso aquí, no estoy utilizando una metáfora poética para que suene bonito. Estoy hablando de código puro y duro, literal y matemático. La molécula de ADN humano funciona exactamente igual que el lenguaje de programación de la computadora portátil o del teléfono inteligente, desde el que me estás escuchando ahora mismo. Tiene un alfabeto de 4 letras químicas. Tiene una sintaxis estricta, rutinas de corrección de errores en tiempo real, cortafuegos biológicos y comandos de ejecución
con una precisión que dejaría en ridículo a los mejores ingenieros de Silicon Valley. Es un algoritmo autorreplicante perfecto. Y aquí es donde la idea tradicional, esa reconfortante historia de la mutación afortunada y fortuita, empieza a desmoronarse por completo frente a los datos fríos. Cualquier programador informático te dirá que si coges el código fuente de un sistema operativo complejo, digamos Windows, o un sistema de navegación aeroespacial, y empiezas a cambiar ceros y unos al azar, a lo ciego, esperando que algo mejore, el sistema no evoluciona. No se convierte mágicamente en una versión superior, más rápida y más inteligente. El sistema colapsa, se corrompe, da un error crítico y se apaga para siempre. Sin embargo, la ciencia oficial nos pide que creamos que la naturaleza, operando completamente a ciegas, jugando a los dados con nuestras moléculas a lo largo de milenios, logró reescribir nuestro código base para darnos la corteza cerebral más compleja del universo conocido sin que el sistema colapsara en el intento. Nos piden que creamos por pura fe que el azar extremo escribió la obra maestra más intrincada de la ingeniería biológica que jamás ha existido. Hay un secreto aún más oscuro oculto en nuestra genética. Una anomalía de la que casi nadie habla en los documentales tradicionales de televisión, porque es demasiado incómoda para el establishment científico. Los genetistas de vanguardia los llaman los genes huérfanos. Para que la evolución darwiniana funcione y tenga sentido, cada gen nuevo tiene que ser una modificación directa de un gen antiguo. Si tienes un gen para escamas y le das millones y millones de años, muta un poco y te acaba dando plumas. Siempre hay un rastro genético, siempre hay un padre evolutivo, una cadena de custodia ininterrumpida que puedes rastrear hacia atrás en el tiempo, como las migas de pan en un bosque, hasta llegar a nuestros ancestros más primitivos. Sin embargo, cuando los genetistas empezaron a mapear y comparar nuestro ADN humano con el de los chimpancés y otros primates modernos, encontraron secuencias de código en nosotros que simplemente no tienen ningún pasado. Decenas de genes críticos, absolutamente esenciales para el desarrollo de nuestro cerebro superior, para nuestra memoria a largo plazo y para nuestras capacidades cognitivas únicas, aparecieron literalmente de la nada en nuestro genoma. No existen en ningún otro primate, no existen en ningún ancestro fósil del que tengamos registro genético viable. Son genes completos, complejos y funcionales que no derivan de nada anterior. Se encendieron de repente, en un abrir y cerrar de ojos evolutivo, como si alguien hubiera insertado un dispositivo externo en nuestro sistema y hubiera forzado la instalación de un parche de actualización masiva. La biología ortodoxa los llama genes de novo, como si ponerles un nombre en latín solucionara el problema matemático. Dicen que el código basura no codificante de repente cobró sentido por puro azar. Y esto a nivel científico y estadístico es un absoluto y rotundo escándalo. Es el equivalente exacto a estar leyendo el Quijote, pasando página tras página de castellano antiguo, y de repente, en la mitad del libro, encontrarte un capítulo entero escrito en código binario puro que te explica al detalle cómo construir un motor de fusión nuclear. No encaja. No hay una transición lógica. Simplemente no pertenece ahí. La sombra inmensa e inquietante del diseño inteligente se proyecta de forma brutal sobre la existencia de estos genes huérfanos. Y ojo, quiero dejar esto meridianamente claro. No estoy hablando de religión. No estoy intentando venderte a un dios con barba blanca, sentado en una nube dictando leyes morales. Estoy hablando de pura, fría y calculada probabilidad matemática, de ciencia forense aplicada al origen de la humanidad. Si tú vas caminando solo por una playa desierta y te encuentras medio enterrado en la arena un reloj de bolsillo suizo, de oro puro, con sus minúsculos engranajes girando y funcionando a la perfección, tu cerebro no piensa: vaya, qué increíble es la erosión del agua del mar y el viento a lo largo del tiempo. Mira cómo han esculpido los metales y el cristal durante millones de años hasta formar casualmente este reloj. Tu cerebro, utilizando la lógica más elemental, piensa: si hay un reloj tan complejo funcionando aquí, tiene que haber un relojero que lo diseñó y lo trajo. Pues bien, nuestro ADN es billones de veces más complejo, más sofisticado y más exacto en sus funciones que cualquier reloj y jamás construido por el ser humano.
y nuestro incomprensible salto cognitivo está impulsado por piezas de código que no tienen ningún sentido lógico en el lento, torpe y económico proceso de la evolución terrestre. Ante esta evidencia abrumadora, ante la absoluta imposibilidad matemática de que nuestro propio código fuente se haya escrito solo por accidente, la barrera mental entre la biología tradicional y el misterio más profundo se rompe en 1000 pedazos. Si somos el resultado de un diseño, si somos un experimento a escala planetaria o una actualización programada con un propósito que no alcanzamos a comprender, la pregunta principal ya no es cómo ocurrió. La verdadera pregunta, la que aterroriza a las mentes más brillantes de nuestro siglo, es ¿quién escribió nuestro código? Y para empezar a buscar esa respuesta, no vamos a recurrir a foros oscuros de Internet ni a teorías de conspiración baratas. Vamos a recurrir a uno de los hombres más respetados de toda la historia de la ciencia moderna, al mismísimo hombre que, junto a sus colegas, desentrañó por primera vez la estructura en doble hélice de nuestro ADN, un premio Nobel que, años después de su gran descubrimiento, propuso una teoría tan perturbadora y radical que la propia comunidad científica intentó silenciarlo por completo. Hay una línea muy fina, una frontera casi invisible entre la ciencia de vanguardia y la locura absoluta. Y normalmente, los científicos más prestigiosos del mundo, aquellos que se sientan en los grandes despachos de las universidades, se aseguran de no cruzar esa línea jamás. Protegen sus carreras, protegen sus becas millonarias y, sobre todo, protegen su reputación. Pero en el año 1973, uno de los hombres más intocables, respetados y brillantes de toda la historia de la ciencia moderna, decidió cruzar esa frontera. Y lo hizo con tanta fuerza y con tantos datos en la mano que el sistema académico entero tembló desde sus cimientos. Estoy hablando de Francis Crick. Quiero que entiendas la gravedad de este nombre. No estamos hablando de un teórico de la conspiración de Internet que graba vídeos borrosos en un sótano. Francis Crick fue el biofísico británico que, junto a James Watson, descubrió la estructura en doble hélice de la molécula del ADN. Ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, literalmente el padre absoluto de la genética moderna. Un hombre de ciencia puramente empírico, estricto, frío y calculador. Y sin embargo, cuando Crick se sentó en su laboratorio a analizar el código genético que él mismo había ayudado a desentrañar para la humanidad, cuando vio esa perfección matemática y ese lenguaje de programación del que hablábamos en el bloque anterior, se dio cuenta de algo profundamente terrorífico. Crick calculó el tiempo de vida de nuestro planeta. Calculó la velocidad a la que ocurren las mutaciones aleatorias en la naturaleza. Y las matemáticas sencillamente no le cuadraban. La Tierra no tenía la edad suficiente, ni de broma, para que un código tan extremadamente sofisticado como el del ADN se hubiera ensamblado por puro azar en esa sopa primordial de la que nos hablan los libros de texto del colegio. Así que Crick, arriesgando todo su prestigio y su nombre, publicó un artículo científico formal donde propuso una teoría que, todavía hoy, hace sudar frío a la comunidad académica cuando alguien la menciona en voz alta. La llamó la panspermia dirigida. Y la palabra clave aquí, la que cambia la historia de nuestra especie para siempre, es dirigida. La teoría clásica de la panspermia lleva años rondando por los pasillos de las universidades. Es la idea de que la vida en la Tierra vino del espacio. Microbios simples pegados a un asteroide que, por puro accidente ciego, chocó contra nuestro planeta hace miles de millones de años y por pura suerte floreció. Eso es biológicamente aceptable para el sistema. Es una casualidad cósmica, un accidente de tráfico a escala galáctica. Pero Crick fue mucho más allá. Crick demostró que el ADN es demasiado denso, demasiado perfecto y está demasiado bien empaquetado y protegido para ser un simple pasajero accidental en un meteorito radiactivo. Él propuso, con total seriedad y respaldado por ecuaciones, que las semillas de la vida terrestre, la programación genética base de la que todos nosotros venimos, fue enviada a la Tierra de forma completamente intencionada. Por una civilización exterior, inmensamente antigua y tecnológicamente insondable.
Y para sostener esta afirmación brutal, Crick aportó una prueba química que casi nadie conoce: la anomalía del molibdeno. El molibdeno es un elemento químico, un metal, que es extremadamente raro en la corteza de la Tierra. Hay poquísimo. Y, sin embargo, es un elemento absolutamente esencial y crucial para el funcionamiento de enzimas clave en la biología de casi todos los seres vivos de nuestro planeta. Crick se hizo la pregunta que nadie quería hacer: ¿por qué la vida en la Tierra es tan dependiente de un elemento que apenas existe aquí? La respuesta lógica y aterradora de Crick fue que la vida no se originó aquí. Se originó en un planeta o en un sistema estelar donde el molibdeno era muy abundante. Y luego fuimos empaquetados y enviados. Piénsalo por un momento. Míralo desde su perspectiva. Imagina una civilización que hasta ha alcanzado su techo tecnológico hace millones de años. Quizás su propio planeta estaba muriendo. Quizás su estrella se estaba apagando. O quizás, simplemente, entendieron que la vida biológica es demasiado frágil para dejarla confinada en un solo rincón oscuro y vulnerable del universo. ¿Qué harían? No enviarían naves gigantescas llenas de alienígenas grises. Eso es de película de ciencia ficción de serie B. El viaje interestelar es demasiado largo, y la radiación destruiría cualquier tejido vivo complejo. Crick postuló que harían lo más lógico, lo más eficiente y lo más brillante que se puede hacer. Enviarían miles de cápsulas microscópicas, invulnerables a la radiación del vacío espacial, cargadas con bacterias genéticamente diseñadas. Bacterias que llevaban dentro el código fuente comprimido, el software necesario para terraformar un planeta vacío y dirigir la evolución a lo largo de eones de tiempo. Nosotros, bajo este prisma escalofriante, no somos el hijo favorito de la madre naturaleza. Somos la ejecución de un programa informático a escala planetaria. Si la panspermia dirigida de Francis Crick es real, eso explicaría de un plumazo todo el enorme misterio de los bloques anteriores. Explicaría el techo de cristal de la naturaleza. Los animales de este planeta están estancados biológicamente porque son, digamos, la configuración por defecto del sistema. La biosfera básica necesaria para mantener el equilibrio. Pero nosotros somos diferentes. Ese salto cognitivo brutal del que hablábamos. Esa computadora cuántica que nos creció en el cráneo, en un abrir y cerrar de ojos evolutivo, consumiendo nuestra energía y rompiendo todas las reglas de Darwin. Quizás ese salto no fue una mutación aleatoria, quizás fue un temporizador, un parche de actualización genético que llevaba latente en nuestro ADN desde hace miles de millones de años, esperando el momento exacto, la configuración ambiental y atmosférica precisa, para activarse por fin. Los genes huérfanos no aparecieron de la nada, ya estaban ahí, empaquetados, encriptados y comprimidos en el código original que llovió sobre este planeta en el albor de los tiempos. Se encendieron simplemente cuando el programa dijo que era la hora de despertar. Y sé perfectamente lo que estás pensando ahora mismo. Tu cerebro, entrenado por décadas de escepticismo académico y documentales tradicionales, te dice: Nico, esto es imposible. Si un premio Nobel como Francis Crick dijo esto, ¿por qué no se enseña en todas las escuelas? ¿Por qué no abre los telediarios? La respuesta es profundamente oscura, porque el sistema científico humano está diseñado para rechazar violentamente todo aquello que no puede controlar, medir o meter en una caja. Cuando Crick empezó a defender la panspermia dirigida, la comunidad científica ortodoxa reaccionó con auténtico pánico. Intentaron silenciarlo. Intentaron tratarlo como si el hombre que descubrió el ADN hubiera perdido la cabeza en sus últimos años. Arrinconaron su teoría en los márgenes de la astrobiología especulativa, porque aceptar la premisa de Crick, aceptar que fuimos sembrados, calculados y diseñados por algo que está ahí fuera, en la inmensa oscuridad del cosmos, destruye por completo nuestro ego como especie. Significa que no somos los reyes del universo. Significa que solo somos el experimento de alguien más, una cosecha a largo plazo, o tal vez un intento desesperado de preservar un legado cósmico que ni siquiera somos capaces de comprender todavía. Pero aquí es donde la historia
y nuestra propia existencia da su último giro, el más oscuro y el más solitario de todos. Si fuimos creados por el azar ciego de las mutaciones, somos un milagro absurdo. Si fuimos enviados aquí por la panspermia dirigida, somos una obra maestra de la bioingeniería extraterrestre. Pero da exactamente igual cuál sea nuestro origen real, porque el resultado práctico, la cruda y aterradora realidad que tienes que afrontar cuando te miras al espejo, es exactamente la misma, y es una realidad de la que no podemos escapar. Llegados a este punto, y después de haber asomado la cabeza a este inmenso abismo genético, da exactamente igual si el premio Nobel Francis Crick tenía razón. Da absolutamente igual si somos el resultado final de un programa informático biológico diseñado meticulosamente por una inteligencia extraterrestre que nos sembró en este planeta hace millones de años. Da igual si somos, como defiende a capa y espada la biología ortodoxa, un accidente estadísticamente imposible y grotesco. Un milagro completamente ciego del azar, producto de billones de tiradas de dados en el casino de las mutaciones. O incluso, da igual si, en lo más profundo de tus convicciones, crees que fuimos moldeados por una fuerza divina incomprensible. Porque el origen, al final del día, es tan solo la primera pieza de este terrorífico rompecabezas. Lo que de verdad importa, lo que verdaderamente debería quitarte el sueño esta noche, cuando la pantalla se apague y te quedes a solas con tus pensamientos, es el resultado final, el producto terminal de toda esa inabarcable cadena de eventos. Mírate las manos por un segundo. Piensa detenidamente en lo que eres. Piensa en la compleja estructura neuronal que hay dentro de tu cabeza ahora mismo, descodificando las ondas sonoras de mi voz y transformándolas en conceptos abstractos. Sea cual sea la causa real de nuestro salto evolutivo, el efecto práctico y devastador es que nos han dejado completamente solos en la cima de la pirámide. Nos han entregado la corona del planeta Tierra. Y es una corona que pesa demasiado para un primate que hace apenas un parpadeo en la escala de tiempo geológico estaba aterrorizado, escondido en la oscuridad de una cueva, rezándole a los relámpagos. Si miras a tu alrededor, si observas al resto del reino animal con atención, verás que la naturaleza tiene una jerarquía de hierro, un equilibrio ecológico perfecto y cruel. El león caza a la cebra en la sabana, el gran tiburón blanco domina el arrecife de coral, el águila controla las corrientes térmicas del cielo. Pero absolutamente todos ellos operan bajo las mismas reglas de la supervivencia estricta y limitante de las que hablábamos al principio de este viaje. Todos y cada uno de los animales de este planeta son prisioneros perpetuos de su propio hábitat. Están atrapados bajo ese techo de cristal biológico. Nosotros no. Nosotros, de forma repentina e inexplicable, rompimos el tablero de juego en 1000 pedazos. No somos simplemente la especie dominante. Somos algo completamente distinto. Una anomalía que asusta. Somos la única especie en toda la historia de este mundo, en 4.500 millones de años, que tiene el poder real, tangible y absoluto, de alterar la química misma de la Tierra. Ya no nos adaptamos al entorno para sobrevivir, obligamos al entorno a que se adapte a nosotros. Y es una dualidad que pone los pelos de punta. Fíjate en el abismo que hay entre nuestro pasado y nuestro presente. Con estas mismas manos que hace nada solían tallar puntas de sílex para rasgar la carne de un mamut, hemos construido el gran colisionador de hadrones bajo las montañas de Suiza, haciendo chocar partículas a la velocidad de la luz para descifrar los secretos de la creación. Hemos lanzado la sonda espacial Voyager más allá de los límites de la influencia de nuestro propio Sol, adentrándose en el frío espacio interestelar, llevando un disco de oro con nuestra música, nuestros saludos y nuestras coordenadas hacia la inmensidad del vacío. Hemos erradicado enfermedades milenarias, hemos conseguido mapear y leer nuestro propio código, fuente de ADN, y hemos caminado dejando nuestras huellas sobre el polvo gris y estéril de la Luna, mirando hacia atrás en la negrura del espacio para ver nuestro propio planeta, frágil y azul, flotando en medio de la nada. Pero ese Ferrari neuronal del que hablábamos antes, ese lujo biológico extremo, costoso y anómalo que llevamos dentro del cráneo,
proyecta una sombra infinitamente oscura sobre nuestro futuro, porque somos también la única especie capaz de concebir, planificar y ejecutar nuestra propia aniquilación masiva. Un delfín, por muy inteligente que sea, jamás construirá un misil balístico intercontinental con cabezas nucleares múltiples. Un chimpancé, por muy jerárquico, territorial y agresivo que sea en la selva, jamás será capaz de crear un virus letal en un laboratorio con el potencial de borrar a la mitad de su propia población en cuestión de meses. Los animales no tienen la capacidad cognitiva para odiar a escala industrial. No tienen la capacidad de destruir su propio clima, de envenenar sus propios océanos, de quemar su propio hogar definitivo, motivados por puros conceptos abstractos como la economía, el poder geopolítico o el fanatismo ideológico. Ese es el verdadero peso de la corona, la carga insoportable y aterradora de ser biológicamente superiores. Como dijo una vez un brillante biólogo, el gran problema de la humanidad es que tenemos emociones del Paleolítico, instituciones medievales y tecnología propia de los dioses. Tenemos el cerebro de un creador cósmico, pero seguimos teniendo el sistema nervioso límbico y los instintos más bajos de un mono asustado luchando por los recursos en la llanura africana. Y esa combinación exacta, esa fricción constante entre nuestra inteligencia cuántica y nuestros miedos primarios más profundos, es una bomba de relojería a nivel planetario. Y lo peor de todo, lo que hace que esta carga existencial sea casi insoportable en las noches de insomnio, es la más absoluta y aplastante soledad. Hubo un tiempo en el que no estábamos tan solos. Hubo un tiempo antiguo en el que compartimos este mismo planeta con otras especies humanas muy parecidas a nosotros. Los neandertales en Europa, los denisovanos en Asia, primos evolutivos que caminaron a nuestro lado, que también dominaban el fuego, que también hacían herramientas, que también enterraban a sus muertos con flores. Pero todos desaparecieron. Se desvanecieron por completo en la fría niebla del tiempo, o, lo que es 1000 veces más oscuro y probable, los empujamos nosotros mismos de forma violenta hacia la extinción para no tener competencia. Nos quedamos con el trono en solitario. Si un animal doméstico, si un perro o un caballo se siente perdido o en peligro, puede mirarnos a nosotros. Puede buscar protección, consuelo o guía en una especie superior que entiende el mundo mejor que él. Pero nosotros, ¿a quién miramos nosotros cuando estamos al borde del abismo? Cuando nos enfrentamos a una crisis global sin precedentes, cuando jugamos a los dados con el fuego nuclear, o cuando la inteligencia artificial que nosotros mismos estamos creando en este mismo instante amenaza con superarnos y volvernos obsoletos. Miramos hacia arriba. Miramos hacia las estrellas en la noche cerrada, buscando desesperadamente alguna señal, buscando a los adultos en la habitación, buscando a ese relojero cósmico, a ese dios o a esa civilización inmensamente antigua que, según Francis Crick, quizás nos envió aquí. Pero el universo, al menos de momento, solo nos devuelve un silencio oscuro, frío y sepulcral. Estamos completa y absolutamente solos al volante de esta nave espacial llamada Tierra, y lo que decidamos hacer en los próximos 100 años determinará, sin margen de error, si este milagro genético y estadístico, que somos nosotros, fue el glorioso inicio de algo grandioso, o simplemente un experimento biológico fallido que terminó devorándose a sí mismo por no saber controlar su propio poder. Si la inquietante teoría de la panspermia dirigida es cierta, si las semillas de la vida viajan por la oscuridad del cosmos buscando terrenos fértiles para prosperar, quizás nuestro destino final no sea morir atrapados aquí. Quizás la propia evolución nos dio este cerebro masivo y este código genético de vanguardia con un único y último propósito: sobrevivir a la muerte inevitable de nuestra propia estrella. Construir nuestras propias naves interestelares, encapsular nuestro propio ADN en el frío del espacio y convertirnos nosotros mismos en la semilla que fecunde otro mundo vacío. Convertirnos en los arquitectos y en los dioses creadores de la próxima gran generación de vida en el universo. La única pregunta que queda en el aire es si seremos lo suficientemente sabios para llegar a ese momento sin destruirnos antes por el camino. Soy Nico, y esto ha sido
el último por qué. Si has llegado hasta aquí, acompañándome en la profundidad de la noche, quiero que dejes tu respuesta en los comentarios. Quiero saber qué piensas. ¿Crees que nuestro cerebro es solo un accidente evolutivo? ¿O una herramienta diseñada a propósito para sacarnos algún día de este planeta? Te estaré leyendo con mucha atención. Apaga la pantalla, intenta descansar y recuerda que hay cosas escritas en nuestro propio código fuente que todavía no estamos preparados para entender. Nos vemos en el próximo misterio.